Todos recordamos la canción de la culebra sonando a todo volumen en Lomas Taurinas, Tijuana. Ese momento, capturado en video, heló la sangre de todo un país. El candidato presidencial del PRI, el partido que había gobernado México por décadas, caía al suelo tras recibir un disparo en la cabeza. Pero la historia del final de Luis Donaldo Colosio no empezó realmente ese 23 de marzo de 1994, su destino se selló mucho antes, específicamente el 6 de marzo, en el corazón de la Ciudad de México, frente al Monumento a la Revolución. Ese día, en el aniversario del PRI, Colosio pronunció las palabras que nadie en el poder quería escuchar. Se paró frente a la élite política del país y dijo, con una voz que retumbó en la plaza, veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla. En ese instante, frente a la estatua de los héroes revolucionarios, Colosio estaba afirmando su propia sentencia. Estaba desafiando abiertamente al hombre más poderoso de México, al presidente que lo había elegido como su sucesor, Carlos Salinas de Gortari. Para entender la magnitud de ese desafío, hay que recordar quién era Colosio. Era el elegido, el hijo pródigo del PRI, el Delfín de Salinas. Había sido su jefe de campaña, presidente del partido y secretario de Desarrollo Social. Era la continuación del proyecto salinista, o al menos eso es lo que todos pensaban. Pero algo fundamental cambió en él durante los primeros meses de su campaña presidencial. Al recorrer el país, al hablar con la gente en los pueblos más remotos y en las ciudades más olvidadas, Colosio vio una realidad que desde los escritorios del poder no se alcanzaba a percibir. Vio un país roto, desigual, herido por la corrupción y la arrogancia de sus gobernantes, y tomó una decisión que le costaría la vida. Decidió que no quería ser un títere más, no iba a ser el presidente que simplemente administrara la herencia de Salinas. Quería una ruptura, una verdadera reforma del poder. Su discurso del 6 de marzo fue mucho más que palabras bonitas. Fue una declaración de guerra contra el sistema que lo había creado. Fue una bofetada con guante blanco al presidente, habló de la concentración del poder, de la soberbia de las oficinas gubernamentales y de la necesidad de poner fin a cualquier vestigio de autoritarismo. Las crónicas de la época cuentan que Carlos Salinas de Gortari vio el discurso por televisión desde su oficina en Los Pinos. Su reacción fue de furia absoluta. Se sintió traicionado. Colosio, su creación, se le estaba revelando en público. Se dice que en ese momento, Salinas gritó que Colosio estaba acabado y que empezó a maquinar la posibilidad de cambiar de candidato. La tensión política en el ambiente era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. En ese tablero de ajedrez político, había otra pieza clave esperando su oportunidad. Manuel Camacho Solís, el entonces regente de la Ciudad de México y amigo personal de Salinas. Nunca aceptó que Colosio fuera el elegido. Camacho se sentía con más méritos y, aprovechando la crisis en Chiapas con el levantamiento zapatista, se posicionó como el gran negociador, el hombre de paz, opacando la campaña gris de Colosio. Muchos en el PRI pensaban que Salinas podría dar un cambio de caballo a mitad del río y nombrar a Camacho como el nuevo candidato. Colosio lo sabía. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, solo, sin el respaldo total del presidente y con enemigos poderosos dentro de su propio partido. Estaba luchando contra el sistema desde adentro. Y entonces llegamos a Lomas Taurinas, un mitin caótico en un barrio pobre de Tijuana. La seguridad, supuestamente a cargo del Estado Mayor Presidencial, era un desastre. Demasiada gente, poco espacio, empujones, y en medio de la multitud, mientras sonaba la culebra, un hombre se acerca a Colosio, le pone una pistola en la sien derecha y dispara. En el caos se desata. La versión oficial, la que nos contaron desde el primer día, es que un obrero de 25 años llamado Mario Aburto Martínez, un personaje solitario y confundido, actuó por su cuenta, un asesino solitario, como Lee Harvey Oswald en el caso de Kennedy. Una explicación demasiado simple para un crimen tan complejo, pero las pruebas, los videos y los testimonios que han salido a la luz a lo largo de los años pintan un cuadro muy distinto. Empecemos por lo más evidente, la teoría del segundo tirador. El análisis forense del cuerpo de Colosio reveló dos trayectorias de bala distintas, una de entrada por la derecha de la cabeza y otra en el abdomen, con un calibre diferente. Esto sugiere, casi de manera irrefutable, que no fue un solo disparo ni una sola arma. Además, los videos del momento del atentado, si los miras con atención, muestran un operativo coordinado. Se ve como un grupo de hombres, supuestamente parte del equipo de seguridad local, forman una especie de valla humana que empuja y aleja a la escolta personal de Colosio justo segundos antes del disparo. Le abren el paso al asesino. ¿Cómo es posible que el cuerpo de seguridad de élite, que debía proteger al futuro presidente de México, se abriera de esa manera tan conveniente? Y aquí es donde la historia se pone todavía más oscura. Se habla de un segundo tirador, un agente del
ISN, el Centro de Inteligencia del Gobierno mexicano. Un hombre llamado Jorge Antonio Sánchez Ortega. Este individuo fue detenido en la escena del crimen con la ropa manchada de sangre. La prueba de rodizonato de sodio que le practicaron dio positiva, lo que indicaba que había disparado un arma de fuego recientemente. ¿Y qué pasó con él? Misteriosamente, fue liberado horas después por órdenes superiores. Se dice que quien facilitó su escape fue Genaro García Luna. Sí, el mismo que años después sería el superpolicía de México, y que hoy está preso en Estados Unidos. En aquel entonces, García Luna era un mando medio en el C, y ese en las piezas empiezan a encajar de una forma aterradora. Luego está el propio Mario Aburto, el hombre que nos presentaron en la televisión horas después del atentado, con el rostro golpeado y una apariencia distinta al hombre que fue detenido en Lomas Taurinas. No parecía ser el mismo, más alto, más robusto, con un corte de pelo diferente. ¿Nos cambiaron al verdadero Aburto? ¿Fue él solo un chivo expiatorio? En la reconstrucción de los hechos, el hombre que llevaron para representar a Aburto era visiblemente más bajo y delgado que el Aburto que vimos en la cárcel. Las inconsistencias son demasiadas para ser coincidencias. Con Colosio fuera de la jugada, el camino quedó completamente libre para Ernesto Zedillo, su coordinador de campaña, un economista de perfil bajo, sin carisma pero leal al sistema. Zedillo se convirtió en el candidato sustituto y predeciblemente ganó la presidencia. El grupo de poder, el establishment salinista, se aseguró de mantenerse en el control. La ruptura que Colosio había prometido nunca llegó. Pero más allá del resultado político, México perdió algo ese día. Perdió la inocencia. Ese disparo en Lomas Taurinas nos enseñó de la manera más brutal que en la política mexicana de alto nivel, la disidencia se paga con la vida. La democracia es frágil y las balas pueden ser más poderosas que los votos. Lo que intentaron hacer con Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, a través de un fraude electoral, con la famosa caída del sistema, a Colosio se lo hicieron de una forma mucho más directa y sangrienta. Lo detuvieron pero con agresión. Han pasado 30 años desde aquel día, 3 décadas, y la pregunta fundamental sigue flotando en el aire, sin una respuesta oficial convincente. ¿Quién dio la orden? ¿Quién mató a Colosio? ¿Fue realmente un obrero solitario con delirios de grandeza? ¿O fue un crimen de Estado perfectamente orquestado desde las más altas esferas del poder para eliminar a un candidato que se había vuelto incómodo, que amenazaba con desmantelar el sistema que lo vio nacer? La herida sigue abierta porque la justicia nunca llegó. El caso se cerró con una verdad oficial que casi nadie cree. La historia nos ha demostrado que las conspiraciones existen y que el poder es capaz de cualquier cosa para preservarse. El asesinato de Colosio no fue solo el asesinato de un hombre, fue el asesinato de una esperanza, la esperanza de un cambio pacífico y democrático en México. Si tú, como muchos de nosotros, crees que la verdad es mucho más compleja y que Carlos Salinas de Gortari y su gobierno tuvieron algo que ver en este magnicidio, comenta la palabra justicia. Vamos a hacer que esa palabra resuene. No olvides suscribirte a este canal para seguir desenterrando juntos la historia que siempre han intentado ocultarnos. Gracias por acompañarme en este viaje a uno de los capítulos más oscuros de nuestro país. Nos vemos en el próximo video.